Capítulo 8. Zeta Halo. 1400 horas. 4 meses antes del cruce. En una de las tantas instalaciones del anillo. Sobrevolando la zona, se encontraba el Spartan 117, a bordo de un Pelican piloteado por Echo 2-16. Esto ya que, por la radio del AVE, se escucharon marines, los cuales se oían desesperados pidiendo apoyo. El mensaje fue: necesitamos refuerzos. Estática. Las fuerzas desterradas nos superan en número. Estática. ¿Cómo va la situación? No aguantaremos mucho más tiempo. Estática. Repito, necesitamos refuerzos, necesitamos refuerzos. Las coordenadas son... Tras oír el mensaje, Echo y el Spartan tomaron curso en dirección a las coordenadas proporcionadas por el marín. Habiéndose armado completamente, y ya habiendo visualizado la zona del conflicto, el Spartan, junto a su compañera azulada, se posicionaron frente a la compuerta trasera del Pelican, para esperar la señal de Esparza. Y tras recibir la señal, el jefe, ya listo para la acción y sin ninguna pizca de duda, saltó del AVE, enfocado completamente, en esta nueva misión. Rato más tarde. Ya habiendo acabado con la horda desterrada, John guiaba a los marines a el Pelican, fungiendo como escudo de estos por un posible nuevo ataque. «Jefe», exclamó uno de los marines heridos, llamando la atención del gigante verde. «Señor, nosotros salíamos de la instalación Forerunner antes de hacer contacto con los desterrados». El jefe solo lo escuchaba, mientras agitaba su arma de un lado a otro, buscando posibles hostiles. Bueno señor, nosotros no solo salíamos de la instalación, sino que huíamos de ese lugar. El Spartan, curioso. Porque ya habíamos sido atacados antes. Pero no por Brutes, Jackals, Helix, o Grunts. ¿Cómo se lo digo? El jefe, bajando su arma, y parándose estoicamente frente al marín. ¿A qué quiere llegar, soldado? Marín. Habían unos seres extraños, humanoides se podría decir, algo bastante parecido a los infectados Flock. Pero no eran lo mismo. El jefe comenzó a tener un mal presentimiento. Salieron de la nada, portales rojos nos rodearon. Combatimos, sí, pero fácilmente nos superaron en número, eran demasiados, y además algunos tenían armas. Pero eso no fue lo peor, jefe. Todo iba bien por un momento, si podíamos con ellos, tenían armas, pero eran bastante estúpidos, eran superiores en número, a comparación de nosotros, pero conseguíamos mantenerlos a raya. Hasta que un portal muchísimo más grande apareció, del cual fueron saliendo enormes monstruos, cada uno de ellos con gigantescas armas. Nos arrasaron. No tuvimos más alternativa que huir de ese lugar. El arma. Jefe, eso suena algo bastante mal, ¿no? El gigante verde no respondió, solo se dirigió hacia la nave, y tomó una escopeta. Marín, sorprendido. Señor, ¿en serio planea enfrentarlos? Quiero decir, parecen ser peor que el parásito. El arma, por el altavoz del traje. Sí, eso planea. El jefe, equipándose tanta munición, como armas pudo. No se preocupe soldado, yo creo mi propia suerte. Tras esto dicho, y habiéndole dado un rifle a un soldado no herido, 117 se dispuso a entrar a la oscuridad. Actualidad. La noche. Una noche que solo era iluminada por sus dos grandes astros, y las centenares de estrellas en el cielo. Además de ser acompañada por una gran, y gratificante paz, que se hacía notar por todos los alrededores. El crujir de los árboles, y el viento impactando contra el pastizal era lo único que se podía escuchar. A lo lejos, un grupo de goblins observaban una granja, en un claro. Para seguido, ir a con su líder, y avisarle de la situación. Al recibir las noticias, se puede ver el gran ejército goblin, que comanda, listo para invadir los terrenos, listos para marchar, robar lo que sea, y acabar con quien sea. Pero sin saber que de entre la hierba, se escondían aquellos quienes los aguardaban, para una de las más grandes carnicerías a la luz de 2 lunas. De entre los árboles, los pequeños pigmeos comenzaron a emerger. Los duendes no lograron divisar a nadie a los alrededores, ni una sola alma defendiendo la granja, ni siquiera trampas con las que pudieran detenerlos. Por lo que todos, libremente, salieron de entre las sombras, hasta incluso los de mayor tamaño, los trasgos, solo faltando su líder, quien esperó pacientemente a sus peones, a que hicieran de las suyas.
los cuales lo intentaron, pero fueron totalmente sorprendidos por dos enormes hombres de verde, quienes salieron de las zonas oscuras de la casa, junto con dos gigantescos artefactos. Los pigmeos quedaron totalmente desconcertados por este acontecimiento, pero sin darles mucha importancia a estos dos infortunios. Los duendes comenzaron atacando primero, abalanzándose en contra de los dos sujetos. Todos iban rebosando de confianza a atacar. Y de la nada, un extraño sonido empezó a sonar, alterando a toda la turba de goblins. Sin tener idea de qué es de lo que se podría tratar, este fuerte ruido, voltearon a con los dos hombres, viendo que en sus maquinarias, unos extraños cilindros se encontraban girando, cada vez más rápido. Pero ya hartos de aquellos dos sujetos, quienes se mantenían inmóviles, sin hacer nada, reanudaron su ataque en contra de ellos. Y ya estando, casi literalmente encima de los dos hombres, clavándoles sus cuchillas, fueron evaporizados, despedazados, y desmembrados por una lluvia de plomo. No tuvieron oportunidad, los trasgos intentaron llegar a ellos, pero fallaron épicamente, siendo los más afortunados, los que solo terminaron con sus entrañas desparramadas. Algunos, cobardemente, trataron de huir de la masacre, buscando refugio en los árboles, y la oscuridad del bosque. Pero antes de conseguir llegar a su destino, fueron detenidos en seco por una turba de aventureros, con imponentes armaduras, quienes salieron de entre la hierba. Estos sin ninguna pizca de duda, o remordimiento, acabaron con los rezagados, con magia, y poderosas estocadas. Uno tras otro caían, fácilmente. Empalados, desparramados, o desmembrados. Llegaba a tener cierta gracia, el aniquilar a esas pequeñas criaturas. Pero ya habiendo pasado un tiempo significativo, todos los rezagados de la zona, fueron diezmados, cubriendo en sangre a una buena parte de los aventureros. Aunque los más jóvenes, terminaron algo traumatizados por cómo los sujetos de verde acabaron con ellos con sus meras manos, sin el uso de ninguna arma, ni siquiera herramienta, o algo que se le parezca, solo sus manos. El festejo por la victoria ante los goblins no duraría mucho, ya que fueron alertados, y puestos en guardia por los exploradores, diciendo estos que más refuerzos enemigos llegarían, e incluso en mayor cantidad y en tamaño. ¿Están listas, niña?, exclamó una inteligencia artificial, por un intercomunicador. Listas y a la espera de la señal, señor Vega, respondió esta, a unos cientos de metros a la distancia, recostada, y apuntando con un rifle modificado para francotirador. Mientras veía una enorme tropa de goblins, que marchando, cargaban pilares con algo extraño atado a ellos. Slayer, y 117. Dijo por los altavoces de la armadura del mencionado Slayer. La monje nos avisa que los goblins cargan hacia nosotros con rehenes, parecen ser de diferentes razas, y solo mujeres, usándolas como escudo, por lo que será difícil proceder contra ellos con eficacia. Recibido, dijo 117, mientras que el denominado asesino, solo asintió levemente, a la par que, amenazantemente, hacía uso de su cuchilla retráctil. Se parece bastante a ti, ¿no lo crees?, dijo una voz dentro del casco de 117. Quiero decir, la clásica actitud de un espartán de tercera generación, silencioso, pero letal, replicó tiernamente la inteligencia artificial dentro del casco. Completamente enfocados y relajados se encontraban los aventureros, a la espera de los refuerzos enemigos, quienes aún sin lograr divisarse, conseguían hacer vibrar todo el terreno, con su marcha. Esperaron, y esperaron, sintiendo como las vibraciones se hacían cada vez más fuertes, transformándose en aterradores temblores, temblores que hacían perder el equilibrio a la mayor parte de los aventureros, pero aún así sin conseguir que se mermara ni una sola pizca de su coraje y valor. Esto continuó, durante un tiempo más. Hasta que de pronto, cesó. Y como si de una estampida se tratase, una docena de monstruosos ogros iniciaron el ataque, dando potentes rugidos al aire, tomando por sorpresa a todos los aventureros presentes. Con sus excepciones, claro está. Las enormes bestias arrasaron con la mayoría, solo siendo detenidos por aquellos con la mayor fuerza bruta dentro de todos los aventureros. No obstante, no podían atacar, solo impedirles el paso, ya que tenían que usar todo de sí para afrontar la tarea de detener a tales monstruos. Aunque estos no se quedaron atrás, ya que mientras eran detenidos, violenta y brutalmente, les propinaban horribles golpizas.
quebrándoles huesos, hemorragias por órganos explotados, o hasta desfiguraciones, dejándolos como simples masas irreconocibles, en charcos de sangre. Otros que aguantaron más, fueron apuñalados violentamente, por los pigmeos que llegaban, destripando a uno que otro. La batalla se veía perdida. Hasta que de la nada, una fuerte explosión se hizo escuchar, siendo seguido por el silbido de algo acercándose a una gran velocidad, acabando con la cabeza de uno de los ogros destrozada. Sin tener idea de que la culpable de esto era la misma monje, junto a la imp, uno tras otro los ogros caían muertos, con los cráneos reventados. Esa era la señal para actuar. El Slayer y el Spartan, ambos armados con super escopetas, comenzaron su acometida, mientras que cada hechicero en el campo auxiliaba a los heridos, con lo mejor que podían conjurar, o utilizar. Como dos huracanes furiosos, los dos sujetos vestidos de verde, acababan con todos, como si de moscas se tratase. Los hostiles no eran capaces de hacer nada en contra de ellos, no podían atravesar sus armaduras, ni con sus dagas más afiladas, o sus flechas más puntiagudas, nada servía, todo se quebraba y se rompía, incluso múltiples ogros que se unían al combate, eran totalmente superados, y destrozados, por el reclamador, y el asesino de la fatalidad. El baño de sangre continuó, aunque todos los protagonistas, no solo tenían la seguridad de que este no iba a ser ni de lejos a todo lo que se iban a enfrentar, e incluso más la imp, quien advertía a su maestra, de su fuerte presentimiento de que algo mucho más temible se avecinaba. Y razón tenía, ya que lo más rápido que podía, el asesino de goblins, junto con su grupo, volvía de haber acabado con el rey de los duendes. Se movían significativamente rápido, aún con Lizar y la elfa heridos a sus espaldas. Esto era para dar el mensaje lo más rápido posible, el mensaje de cómo atestiguaron una nueva amenaza, la cual el mismísimo rey de los goblins, había invocado con un artefacto extrañamente tecnológico, además de que su velocidad era porque estaban siendo perseguidos incesantemente por esta nueva amenaza. Después de un tiempo de inútil resistencia por parte del bando de los goblins, estos fueron diezmados, dando por fin un bando ganador en este desafortunado campo de batalla. Cuando a toda velocidad, Goblin Slayer, por fin logró llegar a con nuestros protagonistas, seguido por su grupo, quienes por fin pueden tomar aire y descansar después de una intensa persecución. Slayer Senpai, y señor jefe, una nueva amenaza se dirige hacia nosotros, exclamó jadeando el asesino de duendes, algo bastante preocupado. El arma. ¿Eh? ¿A qué te refieres, niño? Goblin Slayer, por los cuerpos que nos enseñó, Slayer Senpai, tengo la seguridad de que a lo que nos vamos a enfrentar ahora, serán demonios, señorita. Todos los presentes quedaron impactados al recibir la noticia, tanto el jefe, y el arma por haberlos enfrentado antes, y saber de lo que son capaces, e incluso mucho más el Slayer, por ser a los seres que más odia con toda su alma. Tras lo dicho, el asesino de la fatalidad vació todo su arsenal, cada arma y partes de armadura que poseía en su dispositivo de almacenamiento, y las repartió, no importó si fuesen niños, o lo que sea. Todo aquel que aún pudiera dar pelea, tendría un arma. Rápidamente impartió, junto al jefe, la imp y la monje, estas últimas recién habiendo llegado, por haber avistado la amenaza demoníaca, una clase básica de cómo usar cada una de las armas, para que así al disparar, no se volaran los sesos a sí mismos. Y así su tiempo pasó. El pelotón del Slayer y el jefe, se encontraba totalmente preparado, esperando. Tanto los heridos como las ex-rehenes se encontraban atrincherados dentro de la casa, siendo atendidos por un grupo de magos, hechiceros, y sacerdotisas, resguardados por la imp, los jóvenes aventureros, armados con escopetas, además de los residentes de las tierras, igualmente armados, que aún con esas se encontraban muertos de miedo. Poco a poco, de entre los árboles caídos, quejidos y rugidos se fueron escuchando, cada vez más y más. Hasta que por la retaguardia, un Revenant lanzó un enorme rugido, dando inicio a este nuevo combate, tomando por sorpresa al pelotón, siendo atacados por ambos flancos. Demonios recién teletransportados, y el resto, el cual mencionó el asesino de duendes, que los atacó en embestida. El escuadrón se dividió en dos grupos de ataque, uno encabezado por el Spartan, y el otro por el Slayer. Ambas cuadrillas, lucharon con todo. Al ver que esta amenaza se trataba de una que no se le debe el permitir existir, los guerreros aventureros la combatieron con uñas y dientes.
Todos pelearon, sin reservas. Cada que tenían un objetivo lo destrozaban, haciendo valer cada cartucho cargado. Por otro lado, el reclamador, junto con los Slayers, quienes se separaron de ambos grupos, se encargaban de eliminar a las amenazas más grandes, usando todo lo que tenían. Granadas, ametralladoras, lanzallamas, la mismísima BFG, hasta incluso sus propias manos. Aunque la brutalidad de los demonios tampoco se queda atrás. Desmembraciones, empalamientos, hasta incluso golpearlos con sus propios miembros. Aún así la carnicería continuaba, la balanza cada vez más se inclinaba a favor de los aventureros, que ferozmente no dejaban de dar plomo, ágilmente, a todo demonio que se les acercara, usando como forma de cubrirse en el campo abierto, los mismos cadáveres de los monstruos muertos en la zona. Yendo mejor del lado de los asesinos, y el Spartan, a quienes casi ni lograban tocar por la velocidad de estos, además de ser apoyados por la monje, que realizaba con gran gracia la danza del Slayer, siendo todo aquel que tenga la osadía de atravesarse en su camino, convertido en un simple charco de viseras y sangre. Mientras tanto, a los atrincherados en la casa, los lograron invadir tanto imps, como cacodemonios. Los cuales fueron rápidamente neutralizados por la imp femenina, que aún con temblores por el miedo del combate, no tuvo más elección que acabar con ellos, al ver lo paralizados que quedaron los demás escopeteros por el pánico, al ver que tenían que actuar. Pain Elementals, cacodemonios, zombies de todo tipo, caían pulverizados sin cesar, reventados por dentro y por fuera. Los varones del infierno eran desmembrados en equipos, a pesar de que algunos cargaban con ardientes cuchillas en los brazos. Los Cybermancubus, como los Mancubus normales, eran totalmente destrozados por el fuego continuo del aditamento de la escopeta de combate. Todo iba mejorando, progresivamente en el campo de batalla. Los demonios que salían de los portales eran cada vez menos, siendo los que aparecían, partidos en dos por la motosierra del Slayer. La carnicería parecía por fin llegar a su fin, los aventureros caían rendidos de agotamiento, sobre los cadáveres demoniatos. La monje, aún con síntomas de cansancio, repartía patadas a diestra y siniestra en contra de los entes infernales rezagados, haciéndolos explotar al contacto. El asesino de duendes trataba de seguir el ritmo, pero se encontraba visiblemente fatigado, tanto por la persecución anterior, como por la misma batalla. El chico quiso continuar, pero ya había llegado a su límite, por lo que tras dar un último disparo a un imp que se le acercaba, y volarle la mitad de la cabeza, cayó rendido. Por otro lado, el jefe y el Slayer se encontraban aún con demasiada energía para seguir luchando. Lo que les vino perfecto, ya que un marauder y un gladiador con mazo salieron de dos portales para finiquitar la pelea. Ambos, reclamador como el asesino de la fatalidad, recargaron sus armas y tomaron cada uno un oponente. Y así dando inicio a la batalla final. El Slayer y el Spartan acometieron a toda velocidad, siendo recibido el Slayer por un escopetazo del merodeador, y el jefe por un brutal golpe del mazo del guerrero esclavo, el cual esquivó, propinándole una enorme tacleada, impulsado por su propulsor, y ya con el mismo, darle un masivo gancho al mentón. Mientras que el Slayer empujó de una patada al escudo del marauder, para seguido acribillarlo con el aditamento de micromisiles del cañón pesado. El Spartan mantuvo la presión de golpes en contra del demonio, quien para quitárselo de encima, le acertó un puñetazo criminal, estampándolo contra el suelo. A lo que 117, desde el mismo suelo, y con una agilidad endemoniada, le vació todo un cargador de su magnum, directo a la cabeza. Para después de aturdirlo, levantarse, y alejar al demonio, con 3 disparos de escopeta al torso, haciéndoselo añicos. Por otro lado, el Slayer con el marauder intercambiaban plomo, sin poder darse ninguno de los dos, hasta que en el momento indicado, el asesino de la fatalidad logró acercarse lo suficiente como para rebanarle el brazo de su escudo, y en un instante, darle un tiro de la super escopeta, de abajo hacia arriba, haciéndole pedazos la armadura que le cubría el rostro, junto con los 2 cuernos que tenía en el cráneo, aturdiéndolo. Arrebatándole su hacha, brutalmente, le acertó un corte limpio a las piernas, rebanándoselas. Y para finalizarlo, dándole múltiples hachazos, que abrieron al demonio en 2, verticalmente. Mientras que el Spartan, con ayuda de su dash, y la muy confiable ametralladora Gatling, le voló todas sus extremidades, dejando un intento triste de torso al gladiador.
Y para rematarlo, el Generación 3, levanto el pesado mazo de la bestia, y con una fuerza bruta descomunal, le aplasto la cabeza, junto con todo su cuerpo, dejando al demonio, en un cráter, vuelto solo una pila de huesos rotos y carne triturada. Y con eso, dando el fin definitivo, a esta gigantesca carnicería. Los rayos de sol, por fin vuelven a salir. Cubriendo a todos con ellos. La tierra, insectos, aves. Pero en este caso, los cadáveres, de los aventureros caídos en el campo de batalla. Aventureros, que con los mayores honores que se le puede dar, a hombres y mujeres que dieron sus vidas por la batalla. Con tributos de aquellos que en vida, los consideraban compañeros, amigos, y mucho más que eso, se encontraban siendo cremados en hogueras, junto con todas sus pertenencias que poseían a la hora de fallecer. Hogueras bendecidas por las sacerdotisas, y que cuyas plegarias, guiarán a sus valientes almas, en los caminos del más allá. Mientras el velorio a los caídos seguía. A lo lejos, un grupo de personas se encontraba adentrándose cada vez más en el bosque, en busca de algo en particular. Así que... ¿Usted es igual a Sensei? Le preguntaba curiosa, la joven artista marcial, al Spartan, mientras se le adelantaba a este. El arma. Hey, niña, eso es algo grosero, ¿no crees? ¿Eh? Pero si hasta ambos tienen una inteligencia artificial en sus trajes. Replicó la monje. A todo esto, ¿cómo te llamas? Suenas algo femenina. El arma, apareciendo en la palma del jefe. Soy una inteligencia artificial, clasificada como el arma. Sorprendiendo a la monje por el hecho de tener cuerpo. Jefe. ¿Eh? ¿Y el nombre que elegiste para ti? El arma, tiernamente. Sí, no quiero arruinar la sorpresa. Monje. ¿Cómo es posible de que puedas tener cuerpo? Vega Sensei tendrá celos por esto. Arma. Bueno, así fue mi programación y diseño, yo no tuve nada que ver en eso. Y lo segundo, espero que no los tenga. Vega. No se preocupen por eso. Arma. Eso me quito bastante la culpa. Monje. Jeje, eres bastante tierna, ¿no es verdad, pequeña? Jalando del brazo a la imp. Bueno. Creo que sí. Arma, pensativa, observando a la imp. Tengo curiosidad. ¿Por qué no te sacas el casco? Digo, del gruñón sí lo entiendo, ya que es casi igual al jefe. El Slayer solo gruñó por lo dicho. ¿Pero por qué tú no? Imp, algo sonrojada. Bueno, me da algo de vergüenza. Jugando con sus dedos, mientras desviaba la mirada. Arma, algo confundida. Entiendo, supongo. Y otra cosa, como por qué te dicen imp. ¿Que eso no significa diablilla? Monje, viendo que su protegida no quería responder. Mejor cambiemos de tema. ¿Ustedes cómo llegaron a este mundo? Arma, buena pregunta. Por lo que sabemos, a nosotros nos trajeron aquí, no fue voluntario. Monje, ¿a qué te refieres? Arma, ¿cómo empiezo? Nosotros hicimos contacto con estos demonios, como ustedes los llaman. Esto dicho llamó la atención del Slayer junto a Vega. Se nos hizo algo difícil, pero logramos neutralizarlos a todos. Y ya cuando habíamos acabado con ellos, fuimos arrastrados por algo. Los sensores de la armadura del jefe, nos dieron a entender que hicimos contacto con seres desconocidos. Aunque pensamos que fueron los mismos demonios que nos trajeron a este mundo, pero al final lo descartamos bastante rápido. Ya que al meditarlo, llegamos a la conclusión de que los demonios eran bastante estúpidos, y con un control de sí menor que de los mismos animales. Y los seres que nos arrastraron hasta acá, deberían de ser gente cercana a la omnipotencia. Eso sí, al parecer, nos dimos cuenta de unas runas, rodeándonos, y plasmadas en el suelo. Y bueno, así fue como llegamos aquí, y no tenemos idea de cómo volver. Buscamos información en pueblos, pero mayormente lo que nos decían era palabrería sin sentido. Hasta incluso hablamos con una supuesta sacerdotisa de grandes pechos, que nos hizo trabajar por información con aquel chico de los goblins pero al final solo nos dijo que no tenía idea de cómo ayudarnos. Vega, ¿seguros de que acabaron con todos los demonios en su mundo? Arma, sí, y no se preocupen si es que nos faltaron, estarían prácticamente encerrados, además de que los otros Spartans, podrían acabar con ellos si se volviesen una amenaza potencial. Monje, ¿lo dijiste en plural? ¿Eso quiere decir que hay más como él en su mundo?
Arma, algo confundida. Sí, eso quise decir, ¿que acaso en su mundo no hay más como él? Monje. Por lo que sé, no. Vega. Se supone que el Slayer es el más grande campeón que tiene nuestro mundo. Jefe. Wow, ese sí que es un gran título. Arma. Sí, ¿verdad? Mientras la conversación continuaba, la rojiza aprendiz se alejó del grupo para ir a ver unas flores que le llamaron la atención. Y ya con la confianza al máximo, se sacó su colorido casco, guardándolo, y procediendo a oler las flores con delicadeza, lo que le provocó un tierno estornudo. Tras reírse un poco de lo que le sucedió, vio a una mariposa, y cuidadosamente, trató de atraparla, pero el ser alado consiguió evadirla a tiempo. El insecto emprendió vuelo, mientras seguía evadiendo, una y otra vez, a la incansable diablilla. Tras una intensa persecución, el ser alado logró dejar atrás a su colorada perseguidora, en un claro, volando tan alto como pudo. La pequeña imp, al ver que no podía atrapar, hizo una tierna rabieta, y se dispuso a regresar con sus camaradas. Pero al emprender camino, la rojiza aprendiz se tropezó misteriosamente con algo molesta por la caída gratuita. La imp femenina se ponía de pie nuevamente, mientras que se preguntaba con qué fue con lo que tropezó. Volteando para verlo. Y llevándose con ello una de las sorpresas más grandes, dentro de su endiablada vida. Desesperadamente, se colocaba su casco, para usar el intercomunicador, y avisar de su repentino avistamiento. Vega. Hey niña, ¿y tu protegida? Monje. Oh, cierto, ¿dónde se habrá metido esa pequeña? Colocándose su casco. Arma. ¿Protegida? Creí que ella era tu amiga, no tu protegida. Monje, tratando de buscar a la mencionada por el comunicador. Bueno, técnicamente sí lo es, pero yo la considero más como una buena amiga. Me lleva, no responde. Pero si la puedo ver, qué extraño. Tal vez se quitó el cas. Repentinamente la artista marcial fue ensordecida por la diablilla, quien balbuceaba sin sentido por el intercomunicador. Oh mi Dios. Hey niña, relájate, y habla calmadamente, que no te entiendo nada. Le dijo la monje, para proceder a colocarla en alta voz. Muy bien, ahora todos te están oyendo, puedes hablar. La imp, aún con miedo. Señorita, encontré a la Canmaker. El jefe, junto con el arma, al unísono. ¿Quién? Fin.